Hola, Química. Hola Alfredito, ¿cómo estás? Bien, Química. Bueno, no tan bien. Tengo un gran problema. A ver, dime, ¿qué es lo que te pasa? Pues la verdad ha sido alta la merma de insumos, porque al recibir en la farmacia o almacén los medicamentos que necesitan refrigeración, no le dan importancia a refrigerarlos. Ese sí es un gran problema. ¿Por qué no mejor te explico lo que es la red de frío para medicamentos y también cómo se debe realizar el registro en los formatos de la temperatura del refrigerador? Sí, Química, me parece muy bien. Esta información aplica a cualquier medicamento que se almacene en refrigeración, ya sea en farmacia o en almacén. Por lo tanto, debes de conocer qué es la red de frío o cadena. La red de frío es el sistema logístico que comprende el personal, equipo y procedimientos para conservar, transportar y mantener los medicamentos en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación hasta el sitio donde los medicamentos son utilizados. Sí, ya vi que inicia en el laboratorio fabricante, después al almacén nacional, de ahí al almacén estatal, luego a la farmacia y por último al hospital donde se dispensan los pacientes. Así es, Alfredito. Y en todo ese trayecto, los medicamentos deben ir debidamente refrigerados. Química, ¿y qué medicamentos son los que necesitan refrigeración? Son los siguientes: medicamentos biotecnológicos y biológicos como vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas, inmunoglobulinas y hemoderivados. ¡Qué interesante! Es por eso que es importante mantener los medicamentos protegidos de los efectos ocasionados por el tiempo, la temperatura y la luz solar. Así es, los medicamentos y vacunas deben de conservarse a temperaturas entre los 2 y 8 grados centígrados. Para su transportación se deben de utilizar unidades refrigerantes y termos conservando la temperatura entre 4 y 6 grados centígrados. Es importante que no deben de recibirse medicamentos que no se encuentran en las condiciones de conservación indicadas por el fabricante, ya que no se pueden saber realmente cuánto tiempo han permanecido fuera de las condiciones requeridas o si mantienen su calidad íntegra que conllevan a la eficiencia y seguridad terapéutica. Oiga, Química, y en caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones de almacenamiento durante el transporte de los productos, ¿qué es lo que debemos hacer? Se debe notificar al supervisor o al responsable sanitario de la empresa para que se tomen las medidas adecuadas. Perfecto, Química. Oye, Alfredito, ¿y qué me puedes platicar de los refrigeradores? Pues mire, Química, algunas recomendaciones sobre el uso y cuidado de los refrigeradores son que deben estar instalados en un ambiente fresco, ventilado, a la sombra y alejados de toda fuente de calor. Deben estar separados como mínimo 15 centímetros de la pared y 45 centímetros del techo. Deben ser aptos para el volumen de productos que manejarán. Siempre debe mantenerse limpio y ordenado. Debe contar con termómetro y diario se debe registrar la temperatura. Evitar variaciones de temperatura fuera del rango de 2 centígrados a 8 centígrados. Te comento que, al realizar limpieza o descongelamiento del refrigerador, se debe verificar el cierre hermético de la puerta, ya que los defectos en el empaque del refrigerador causan la formación excesiva de hielo o humedad, la cual daña los medicamentos. Para ello, se debe colocar una tira de papel entre el marco de la puerta, cerrarla con el papel en la posición antes mencionada. Si éste sale fácilmente o se cae, indica que el empaque está gastado y necesita ajuste o cambio. Recuerda que el refrigerador, al estar nivelado, hace que el condensador del mismo cuente con mayor vida útil. Química, este sería un ejemplo de un refrigerador que no cumple con lo establecido. Así es, Alfredito. En ese refrigerador no podríamos conservar medicamentos. Otras recomendaciones que debo decirte sobre el uso y mantenimiento de los refrigeradores son: colocar botellas de plástico cerradas llenas de agua en los estantes inferiores. Esto es para que al abrir el refrigerador se forme humedad en los envases y no en los medicamentos. No almacenar alimentos, bebidas ni otros productos. No colocar biológicos en los estantes inferiores, ni en puerta, congelador y charola de deshielo. Tratar de abrir la puerta del refrigerador lo menos posible. Realizar y registrar actividades de mantenimiento preventivo cada semana. Química Luzma, ¿y cómo es la conservación de medicamentos que se entregan para los servicios hospitalarios? En caso de la conservación de medicamentos que se entregan para los servicios hospitalarios es la siguiente: contar con refrigerador exclusivo para medicamentos, llevar el registro de temperatura en el formato correspondiente, entregar de manera inmediata los medicamentos que requieren refrigeración. El medicamento debe ser eficaz, de calidad y seguro. Ah, ya entiendo. ¡Qué bueno, chiquillo!
También debemos considerar la conservación de los medicamentos en las hieleras o termos a utilizar, por ejemplo, el de 45 y 9 litros, que son los más comunes. Las características de ambos es que son de plástico de alta densidad, resistentes a impactos, cuentan con asa resistente, un arnés de cinta tipo militar, tapa de sellado hermético, por lo general son de color claro y deben de ser fáciles de lavar. También para la conservación de medicamentos, las hieleras y los termos deben de contar con geles congelados. Estos son para mantener la temperatura óptima de los medicamentos. Algo de lo que tenemos que estar conscientes es que la congelación es uno de los riesgos más graves y frecuentes a los que se exponen los medicamentos y los biológicos durante su manejo y resguardo en el refrigerador. ¿Y qué debemos hacer para evitar esto? Para evitar este riesgo, se deben retirar los geles ya congelados del congelador y dejarlos sobre una mesa el tiempo necesario hasta que se les observe agua en la superficie. Y así es como debe de quedar tu termo listo para su uso. Oiga, Química, ¿y si no se cuenta con los geles congelados? Cuando se carece de geles congelados, se puede sustituir con bolsas de plástico selladas que contienen hielo molido tipo frappé con sal de grano, la cual evita que el hielo se derrita fácilmente. No sabía eso. Y ahora, Química, ¿cómo verificar que el medicamento cumple con la temperatura marcada en su etiqueta? Pues para eso, colocar un termómetro para refrigeración y verificar la temperatura de la hielera o de la cámara frigorífica del medio de transporte. ¿Y cómo se puede comprobar que el termómetro esté funcionando correctamente? Se verifica contra un termómetro lineal de refrigerador con un rango de temperatura previamente calibrado. Registrar la temperatura por lo menos cada 8 horas. Debemos conocer las condiciones operativas del equipo para así identificar y anticiparse a los problemas de orden técnico. Para ese registro de temperatura se debe de contar con un formato, el cual se llevará el control y se podrá monitorear. ¿Y cómo debo de llenar este formato? Mira, el dato de la temperatura se registra con un punto en el centro del cuadro correspondiente, en cada uno de los formatos. También se deben de poner las iniciales de la persona que realiza el registro de la temperatura. Entonces, las actividades que se deben realizar diariamente para asegurar la conservación de los medicamentos refrigerados son: verificar y registrar la temperatura en el formato correspondiente a la semana o mes en curso. Comprobar que la puerta de la unidad refrigerante esté debidamente cerrada. Corroborar el adecuado funcionamiento del sistema de energía. Así es, creo que has entendido todo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de la importancia de la cadena de frío? En conclusión, del adecuado manejo de la cadena de frío depende en gran parte que los medicamentos refrigerados que se dispensan a la población conserven su óptima calidad y de esta forma su actividad farmacéutica. Por ejemplo, medicamentos como la insulina, que es un medicamento muy utilizado para las personas que padecen diabetes, su salud y bienestar dependen de la efectiva acción farmacológica que deriva de la buena conservación de los medicamentos. Perfecto, lo tienes todo súper entendido. Muchas gracias, Química. Esta información me va a servir de mucho para realizar mejor mi trabajo y allá no tener mermas de producto relacionadas con la refrigeración del medicamento. Así es, toda la información es para que crezcamos de manera profesional y hagamos crecer a la empresa. Muchas gracias, Química. De nada, Alfredito, que tengas un buen día.